Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Gustavo Huerta Flores y el día de hoy les presentaré la resolución del problema 3-70, el cual nos indica lo siguiente. El brazo ranurado OA gira alrededor de un eje fijo que pasa por el pasador O. En el instante considerado, el ángulo θ es igual a 30 grados, θ punto, que es la velocidad del ángulo, es igual a 45 grados por segundo y la aceleración en sí mismo es de 20 grados por segundo al cuadrado. Determine las fuerzas aplicadas en el brazo OA y los lados de la ranura del deslizador B de 0.2 kilogramos. Ignore toda la fricción y sea L igual a 0.6 metros. Entonces aquí tenemos primeramente ya como incógnita encontrar las fuerzas aplicadas con los siguientes datos. Tenemos que el ángulo θ es igual a 30 grados, θ punto, que es la velocidad angular, es igual a 45 grados por segundo y asimismo nos dan la aceleración angular, que es de 20 grados por segundo al cuadrado. Asimismo, se nos hace mención a que la longitud L es igual a 0.6 metros. Para comenzar, debemos convertir los grados a radianes de nuestra velocidad y aceleración angular. Efectuando las operaciones correspondientes, tenemos lo siguiente. Tenemos que aquí tenemos un valor de 0.7853 radianes por segundo. Y se preguntarán ustedes por qué lo transformamos a radianes. Bueno, esto es importante puesto que recordemos que los radianes son adimensionales y en base a esto podemos plantear nuestras ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, como más adelante lo denotaremos. Bueno, ahora para proseguir es necesario efectuar un polígono que nos definirá cómo es que este mecanismo se irá moviendo alrededor del plano XY. Vamos a definirlo, ¿sí? Nuestro polígono de vectores posición. Muy bien, ahora para desarrollar el método del polígono de vectores posición, partimos desde un punto hacia otro, en este caso OAB, para la elaboración y colocación de estos vectores. Como vemos aquí, hay dos caminos por los cuales se cierra nuestro polígono, eso quiere indicar que es aceptable. Ahora, vamos a colocar nuestros puntos de intersección para este mecanismo. En este caso ya los he marcado y he definido otro como Q. Vamos a determinar la longitud que tendrán nuestros vectores de la siguiente manera, R, A, y asimismo, como lo denota el libro, esta distancia será L. Vamos a definir cada uno de nuestros vectores de posición. Aquí vamos a partir de el ángulo, lo vamos a tomar como el libro lo denota, partiendo desde el eje X hacia el vector con longitud R. Ahora, este será el vector de Q con respecto a O, este será el vector de B con respecto a Q, y este será el vector de B con respecto a O. Una vez hecho esto, vamos a plantear un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Como podemos observar, se plantea el sistema de ecuaciones de esta manera. Simplemente es juntar cada uno de los vectores para que nos genere la misma distancia. Ahora esto lo vamos a descomponer en sus componentes x, y y z. Como en este caso simplemente tenemos dos dimensiones, se mueve en el plano XY, simplemente tendrán sus coordenadas X y Y. Asimismo, es importante denotar que nuestro origen será O y cómo es que estarán referenciados nuestros ejes X y Y. Aquí tendremos nuestro eje Y y por este otro lado nuestro eje X. Y este sería el punto O. Descomponiendo nuestro primer vector de Q con respecto a O, tenemos lo siguiente. Ahora proseguimos con la descomposición del vector de B con respecto a Q. Y ahora la descomposición del vector de B con respecto a O. Y esto nos da como tal la obtención de nuestras ecuaciones de posición.
y como les había mencionado, simplemente se descomponen en X y Y, que son las componentes del plano en el que se efectúa el movimiento. Ahora, para proseguir con el método es importante determinar cuáles son nuestras variables de acuerdo a nuestro diagrama cinemático auxiliar que acabamos de plantear. Entonces, de acuerdo a este diagrama tenemos que la primera variable es el ángulo, por supuesto. La segunda variable es A, la longitud a la que se va a mover desde nuestro punto de referencia, y asimismo la distancia R, que igualmente, dado las condiciones del mecanismo, se moverá. Dicho esto, vamos a efectuar la derivada de nuestra ecuación de posición con respecto a nuestras variables que actúan en función del tiempo. Por ejemplo, la derivada de A es A punto, y en este caso la derivada de R es R punto por el coseno de teta, menos la derivada del coseno, que es seno de teta por teta punto. Vamos a copiarlo y ahora vamos a denotar nuestra componente en Y, que sería exactamente lo mismo, simplemente variaría en lugar de coseno, seno, y en lugar de seno, coseno. Y listo, así de fácil. Con la práctica esto es mucho más sencillo de elaborar, y esto sería nuestra ecuación de aceleración. Simplemente denoten y fijen su atención en que simplemente se está derivando con respecto al tiempo, teniendo en mente que las ecuaciones de las variables, que varían con respecto al tiempo son teta, A y R. Ahora vamos con las ecuaciones de aceleración. En este caso, bueno, tenemos que la derivada de A punto es A 2 puntos, y vamos ahora a ejercer esta derivada. Tenemos que la derivada de R es R 2 puntos por el coseno de teta menos R punto por el seno de teta por teta punto. Esa sería la derivada de este término. Proseguimos. Ahora vamos a hacer este otro término. Tenemos aquí que efectuar una derivada con respecto al tiempo aparte, que es de R por teta punto. Aquí entonces esta derivada nos queda de la siguiente manera: R punto por teta punto más teta 2 puntos por R. ¿Sí? Esa es la derivada que se ve implícita en este otro término en naranja. Entonces, ejerciendo las operaciones adecuadas, tenemos lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí, lo que encontramos. Aquí nuevamente coloco seno de teta, siguiendo la regla de multiplicación para derivar por teta punto por R. Aquí noten que tenemos 2 teta punto, entonces lo denotamos como teta punto elevado al cuadrado. Y ahora vamos a proseguir con la componente en Y. Como es bastante similar, simplemente la copiaré y la colocaré aquí abajo. Recuerden, simplemente cambia seno por coseno y algunos signos, como es el caso de aquí. En este caso aquí tenemos coseno de teta por teta punto. En este caso es más. Ahora aquí tenemos que es coseno de teta, y sucesivamente esto cambia por un signo menos por el seno. Les recomiendo que vean cómo se efectúa detalladamente ustedes lo que sería la derivación para encontrar estas ecuaciones. Aquí he cometido un pequeño error. Esta es la ecuación de velocidad y esta otra es la ecuación de aceleración. Una disculpa por eso. Y listo, con eso ya tendríamos que esta sería la ecuación de velocidad. Y la última que acabamos de encontrar, esta sería nuestra ecuación de aceleración. Aquí en la componente en Z seguimos teniendo 0.
Y listo, a partir de todas estas ecuaciones ya podemos encontrar todo lo que se nos pide para el problema de la siguiente manera. Bueno, pues vamos a iniciar con primeramente encontrar nuestra aceleración a punto y r punto. Aquí tenemos que tenemos r, la longitud L, que es de 0.6 metros, y hay que encontrar cuánto vale nuestra variable R. Entonces podemos hacer uso de la siguiente identidad trigonométrica para encontrar cuánto vale nuestro parámetro R. En este caso el ángulo es de 30 grados, efectuando las operaciones correspondientes y despejando R tenemos lo siguiente. R es igual a 0.6928 metros. Entonces eso es lo que efectuaremos en nuestra ecuación de velocidad. Aquí permítanme corregirlo, no se copió toda adecuadamente. Listo. Esta ya es nuestra ecuación de velocidad correctamente copiada. Bueno, ahora vamos a sustituir dentro de esta ecuación lo que ya tenemos para determinar qué podemos calcular. Aquí, como denotamos, nuestra incógnita principal sería a punto a encontrar, que es la que nos servirá y es la que denota la velocidad de nuestra masa B, o nuestro cuerpo B en este caso, o el punto B. Aquí la estoy pasando tal y como está la ecuación, sustituyendo el ángulo, que en este caso es de 30 grados, y asimismo teniendo en cuenta que la distancia R que hemos planteado es de 0.6928 metros. Entonces aquí lo vamos a colocar. Ahora en la componente en Y tenemos lo siguiente. Simplemente cambiaremos, como les había mencionado, el coseno por seno y el seno por el coseno. Aquí ya denotamos que esto va tomando estructura de una ecuación de segundo grado. Aquí, si se fijan, ya también tenemos lo que sería teta punto, que para eso nos servía la conversión a radianes. Teta punto tiene un valor de 0.7853 radianes por segundo, entonces ya simplemente nos quedan dos incógnitas por encontrar y esta sería una ecuación de 2×2, la podemos resolver con cualquier método que ustedes conozcan y en este caso simplemente colocaré cuál es la correcta respuesta para la aceleración en A punto y R punto, que denotarían las aceleraciones como lo denotan nuestro diagrama. Entonces A punto, que sería la velocidad de el bloque B, tendría un valor de 0.6282, en este caso sería metros por segundo, y R punto tendría un valor de 0.3141 metros por segundo. Y esto nos servirá más adelante para encontrar la aceleración de A 2 puntos y la aceleración de R 2 puntos, que denotaría igualmente cómo se está moviendo nuestro bloque B con la aceleración A 2 puntos, ¿sí? Que es nuestra incógnita que desde un inicio planteamos, que denota la longitud de A en nuestro diagrama que está efectuado a la izquierda. Entonces estos parámetros son importantes y hay que tenerlos en mente. Continuamos. Vamos ahora con nuestra ecuación de aceleración. ¿Para qué objetivo? Encontrar, como les había mencionado, cuál es el valor de A 2 puntos, ¿sí? La aceleración de el bloque B o la aceleración del punto B, como ustedes lo quieran ver. Entonces aquí simplemente estoy sustituyendo de manera numérica los datos que ya tenemos y conocemos dentro de esta ecuación de aceleración.
Simplemente estoy sustituyendo nuestros datos y en este caso, bueno, es importante denotar cuánto, para simplificar un poco los cálculos, cuánto nos da esta expresión, que es de r punto por teta punto más teta 2 puntos por r. Simplemente bastaría con sustituir lo que ya tenemos, el valor de r, el valor de teta punto más teta 2 puntos, que en este caso sería este valor de 0.3490 radianes por segundo al cuadrado, más el valor de r que ya hemos denotado aquí, de 0.6928. Esto, efectuando las operaciones en la calculadora, nos da un valor de 0.4884 0.4884. Y ese sería el valor que ahora colocaremos aquí. Simplemente lo he elaborado para simplificarnos un poco las operaciones. Recuerden que este método es un método alternativo para llegar a la solución de este problema sin la necesidad de sabernos ecuaciones o memorizar ecuaciones de dinámica, que son utilizando producto cruz y producto punto, ¿sí? Únicamente sería efectuando las operaciones de derivación para encontrar lo que sería la solución a nuestro problema, como es tal el caso. Y creo que todas estas expresiones, ya utilizando la calculadora científica, es muy recomendable utilizarla, el método. Entonces aquí he planteado otra incógnita que se repite, que es teta punto al cuadrado más r, que igualmente, pues para efectuar un poco más rápido las operaciones, la haremos aparte para posteriormente colocarla dentro de nuestras ecuaciones de aceleración. Eso nos da un valor de 0.4272 y aquí lo vamos a colocar. Tenemos más el coseno de 30 grados por toda la expresión anterior, que es de teta punto al cuadrado más por r. Aquí vamos a copiarlo nuevamente toda esta expresión para determinar cuál sería nuestra expresión en la componente en y. Aquí simplemente cambiamos nuevamente algunos términos de senos y cosenos y algunos signos. Si quieren ver más videos de cómo es que efectúo este tipo de soluciones alternativas utilizando este método, por favor visiten mi canal y suscríbanse. Por favor, me apoyarían muchísimo. Ahora, bueno, prosigamos con la elaboración y sustitución de esto. Entonces aquí, efectuando ya todas estas operaciones ya las he efectuado anteriormente para ver cómo quedan. Entonces queda lo siguiente. Y les repito, si ustedes tienen acceso a una calculadora científica, lo pueden meter de manera directa, comprobarlo y simplemente cambiar algunos signos por senos y cosenos o los signos en la calculadora científica, y eso acelera muchísimo más rápido el proceso. Entonces, en este caso, efectuando esas operaciones, tendremos lo siguiente. En la componente en x tendremos r2 puntos por el coseno de 30 grados menos 0.6974. Y en la componente en y, que sería r2 puntos por el seno de 30 grados, 0.3537. Y esto es igual a, como lo habíamos denotado acá, 0 por a2 puntos. Y ya de aquí creo que es bastante evidente que esto igual es un sistema de ecuaciones de 2×2 que igualmente lo podemos resolver en la calculadora o con cualquier sistema que ustedes quieran, ya sea de suma, resta, de sustitución, etc. Aquí simplemente les colocaré los valores de la aceleración a 2 puntos, que es la que realmente interesa para determinar cómo es que se mueve el bloque B. Entonces aquí a 2 puntos nos da un valor de 0.7563 metros por segundo al cuadrado y R2 puntos nos da un valor de 0.8052 metros por segundo al cuadrado. Y estas serían las aceleraciones que realmente importan para
efectuar lo que nos solicitan en el problema de encontrar las fuerzas. Aquí las he colocado ya, las sustituciones que habíamos obtenido anteriormente. Ahora vamos a determinar qué fuerzas están implícitas en el punto B o en el bloque B, que tiene una masa de 0.2 kilogramos. Aquí primeramente está la fuerza normal, sucesivamente tenemos la fuerza de la barra OA o AO, en este caso la he colocado así. Tenemos igualmente la masa, que se multiplicaría por la gravedad para obtener el peso. Y listo, básicamente son esas las fuerzas que realmente interactúan y que se ven implícitas en el movimiento. Una cosa importante que hay que denotar es que la fuerza AO siempre es tangencial a el movimiento que se está ejerciendo. En este caso es un movimiento circular, entonces por eso se ha planteado en ese sentido. Ahora, vamos a utilizar la siguiente ecuación. La ecuación de toda la vida de sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que esa desde un inicio física 1 ya se conoce. Entonces tendremos aquí que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Primeramente tenemos el peso menos la masa de la gravedad, centrándonos en el punto B, más la fuerza AO, su componente, que es la que nos interesa, que va en el movimiento del bloque, que simplemente se mueve alrededor del eje Y. Eso sería igual a lo siguiente. Pero una cosa importante, hay que denotar cuál es el ángulo. Para proseguir, el ángulo sería este, tal y como se ve aquí, girando el triángulo. Entonces hay que encontrar este ángulo. Si tenemos que este ángulo vale 30 grados, de acuerdo a lo que el problema nos especifica, este ángulo de aquí faltante tendría un valor de 60 grados. Entonces, por consiguiente, este ángulo sería de 60 grados. Y a partir de eso es que haremos la siguiente sustitución. Entonces tendremos que la fuerza AO por el seno de 60 grados es igual a la masa por la aceleración en Y. Y listo, ya tendremos todo listo para sustituir dentro de esta ecuación. Tendremos aquí una cosa importante, que la masa B es igual a 0.2 kilogramos, que igualmente esto ya lo especifica el problema. Entonces aquí sustituimos 0.2 kilogramos por la gravedad, que en este caso la consideraré de 9.81, más la fuerza AO por el seno de 60 grados. Y esto es igual a la masa, nuevamente, del bloque B, en este caso es de 0.2 por la aceleración en Y. La aceleración en Y corresponde a A. En este caso, entonces tenemos que es la aceleración de A, 2 puntos, entonces eso sería un valor de 0.7563 metros por segundo al cuadrado, como ya se había definido anteriormente. Despejando de toda esta ecuación, la fuerza AO tendríamos que nos da un valor de 2.44 newtons. Sí, esa sería la fuerza que nos está solicitando primeramente el problema, la fuerza de la barra OA. Ahora es importante determinar que esto se descompone en componentes, entonces aquí existe otra fuerza que es la que nos solicitan, que contrarresta la fuerza normal y simplemente es la componente de X de la fuerza AO que ejerce la barra. Entonces lo denotaré aquí como lo solicita el libro. Entonces tenemos que esa fuerza la denota el libro como slot y esto es igual a fuerza en A por el coseno de 60 grados. Entonces esta fuerza es igual a la fuerza de 2.44 newtons por el coseno de 60 grados. Esta sería la fuerza entonces de la ranura que se está ejerciendo al ejercer el movimiento. El bloque B da un valor de 2.44 por el coseno de 60 grados eso es igual a 1.22 newtons. Y listo, ya tenemos
nuestras dos incógnitas que nos solicita el problema. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse al canal. Y si necesitan ver más videos de cómo efectuar este método, visiten mi canal. Muchísimas gracias.